Muchos hombres esperan el momento perfecto, el apoyo perfecto, la oportunidad perfecta para empezar a cambiar su vida. Pero escucha bien, ese momento nunca llega. Y hay una verdad que pocos aceptan, pero todos necesitan escuchar, incluso si duele. Nadie vendrá a rescatarte, nadie va a levantarte, nadie va a empujarte hacia tu mejor versión. Cuando el mundo te ignora, cuando nadie cree en ti, cuando todo parece depender solo de ti, ahí es donde se revela tu verdadera fuerza. Porque los hombres que logran lo imposible no son los que tuvieron apoyo, son los que se obligaron a convertirse en su propia fuerza, los que decidieron levantarse aún sin tener a nadie a su lado. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar para siempre la forma en que enfrentas cada día, especialmente esos días en los que caminas completamente solo. Yo, Brian Tracy, he aprendido algo que la mayoría de los hombres tarda demasiados años en entender. La vida no te pregunta si estás listo, no te pregunta si tienes apoyo, si estás motivado, si estás acompañado o si te sientes fuerte. La vida avanza igual. Y mientras algunos esperan que alguien los empuje, otros deciden empujarse ellos mismos. Esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre que construye su propio destino. Muchos creen que la falta de apoyo es una condena, cuando en realidad es una invitación a descubrir quién eres sin ruido, sin aplausos, sin reconocimiento, porque cuando nadie te sostiene, aprendes a sostenerte tú. Cuando nadie te motiva, aprendes a motivarte tú. Y cuando nadie cree en ti, aprendes a creer en ti con una fuerza que no depende de nada ni de nadie. Lo he vivido de cerca. He visto a hombres con talento, con inteligencia, con sueños gigantes, pero paralizados porque no tenían a nadie que los acompañara. Y también he visto a hombres con pocas oportunidades, con todo en contra, avanzar porque decidieron ser su propia fuerza. No esperaron que alguien los entendiera, no esperaron que alguien los validara, no esperaron que alguien los levantara. Se levantaron solos, y por eso crecieron más que cualquiera. Aquí viene la verdad que nadie te dice. En los momentos en que caminas solo, no estás siendo castigado, estás siendo forjado. La soledad no es un enemigo, es un maestro que te obliga a mirar hacia adentro, a encontrar tu disciplina, a escuchar tu voz interior, a decidir quién quieres ser sin depender de opiniones ajenas. Hoy voy a mostrarte cómo convertir esa falta de apoyo en tu mayor ventaja, cómo transformar la ausencia de manos que te sostengan en la presencia de una fuerza interna inquebrantable. Y antes de continuar, si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Aquí construimos hombres fuertes, conscientes y disciplinados, no porque alguien los guía, sino porque deciden guiarse a sí mismos. Lo que aprenderás hoy puede cambiar por completo la forma en que avanzas cuando sientes que estás solo, porque es justamente ahí donde empieza tu verdadera transformación. He visto a cientos de hombres caer, no porque les faltara talento, no porque les faltara inteligencia, sino porque jamás desarrollaron la disciplina necesaria para sostenerse a sí mismos cuando nadie más lo hacía. Muchos esperan sentirse motivados para actuar, esperan tener un plan perfecto, esperan que alguien les recuerde lo que deben hacer, y cuando ese apoyo no llega, simplemente se detienen. Aquí está la realidad. La autodisciplina es la única fuerza que permanece cuando el mundo se vuelve silencioso. El principio es claro. Tu vida no se construye con intención, se construye con disciplina, con esa capacidad casi invisible de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te observa. La autodisciplina es el acto diario de convertirte en el hombre que dices querer ser. No por motivación, sino por compromiso. Y la mayoría falla porque todavía vive dependiendo del empuje de otros. Cuando nadie los presiona, se detienen. Cuando nadie los guía, se pierden. Cuando nadie los aplaude, se rinden. Pero espera, aquí viene la parte que cambia todo. Cuando aprendes a obligarte a cumplir con tus propios estándares, te vuelves inquebrantable. Yo lo viví. Hubo un momento de mi vida en el que ya no tenía a nadie diciéndome qué debía hacer. No había jefes, no había profesores, no había personas pendientes de mis resultados. Y por un instante, ese vacío se sintió como libertad, pero muy pronto descubrí que también podía convertirse en mi destrucción. Sin disciplina, mis días se alargaban sin propósito, mis metas se diluían, mis intenciones se quedaban en palabras. Y ahí entendí algo que marcaría mi filosofía para siempre. Si tú no te exiges, la vida nunca te dará más de lo que ya tienes.
Ese día, tomé la decisión de convertirme en mi propia autoridad. No una autoridad externa, sino una interna. Empecé a crear reglas para mí mismo. Regla número 1. Cumplir con lo que digo, aunque nadie lo vea. Regla número 2. Levantarme cuando suena la alarma, no cuando mi mente quiere negociar. Regla número 3. Terminar cada día con algo tangible que me acerque a mis metas. Regla número 4. No esperar motivación. Crear impulso. Estas reglas cambiaron mi vida, no porque fueran perfectas, sino porque me obligaron a actuar aun cuando nadie me sostenía. Aquí hay un punto que muchos hombres nunca comprenden. La autodisciplina no se siente bien al principio. La autodisciplina incomoda, duele, exige. El cuerpo protesta, la mente se resiste, las emociones intentan detenerte. Pero si superas esos primeros minutos, ese primer obstáculo, ese primer impulso de rendirte, algo extraordinario sucede. Te empiezas a respetar. Y cuando un hombre se respeta a sí mismo, su vida cambia, porque ya no necesita aprobación, ya no necesita supervisión, ya no necesita permiso. Actúa porque sabe que debe actuar. La autodisciplina que nace cuando estás solo es la más poderosa de todas porque no depende de nada externo. Es la que te levanta cuando el mundo te ignora, es la que te empuja cuando todos dudan de ti, es la que sostiene tus sueños cuando nadie los entiende. Y, sobre todo, es la que te convierte en un hombre que otros no pueden derribar. Trabajé con muchos hombres que creían que necesitaban apoyo para avanzar. Si tuviera alguien que me acompañara, sería más disciplinado. Si alguien creyera en mí, yo sería constante. Pero cuando los llevé a trabajar solos, cuando les quité excusas, cuando los obligué a hacerse responsables de cada una de sus acciones, fue entonces cuando su verdadera fuerza apareció. Porque la disciplina que se sostiene sobre otros desaparece cuando ellos se van, pero la disciplina que se sostiene sobre ti se queda contigo para siempre. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces tu identidad. Cada vez que haces lo difícil, te vuelves más resistente. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo cómodo, te vuelves más fuerte. La autodisciplina no es una tarea, es una construcción diaria. Y cada día suma. Cada día importa. Cada día moldea al hombre que te convertirás. La soledad es un laboratorio perfecto para desarrollar esta fuerza. Cuando no tienes a quien rendir cuentas, aprendes a rendirte cuentas a ti mismo. Cuando no tienes quien te empuje, aprendes a empujar tus propios límites. Y cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a levantarte con tu propio peso. Eso es autodisciplina. Eso es fuerza real. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has detenido simplemente porque no había nadie mirándote, nadie apoyándote, nadie exigiéndote? Y más importante aún, ¿cuánto más avanzarías si decidieras convertirte en tu propia fuerza, no mañana, sino hoy? Porque la verdadera pregunta que debes hacerte no es ¿quién me apoya?, sino ¿qué tan fuerte sería mi vida si me obligara a sostenerla yo mismo? He visto a muchos hombres derrumbarse no por los golpes de la vida, sino por algo más peligroso, la incapacidad de sostener sus propias emociones cuando nadie está ahí para calmarlas. La fuerza emocional no se descubre en los días fáciles, se revela en esos momentos en los que te sientes solo, incomprendido, agotado y sin una sola voz que te diga qué hacer. Es ahí donde tu interior habla más fuerte, y ese interior puede levantarte o puede destruirte. Por eso, si quieres ser tu propia fuerza, necesitas aprender a dominar lo que sientes antes de que lo que sientes te domine a ti. La mayoría de los hombres nunca aprendió a gestionar sus emociones. Les enseñaron a trabajar duro, a resistir, a resolver problemas, pero no a escucharse. Y cuando llega el silencio, cuando nadie reconoce su esfuerzo, cuando las cosas se complican, sienten un vacío que no saben interpretar. Confunden cansancio con fracaso, confunden miedo con incapacidad, confunden tristeza con debilidad. Y no es así. Lo que sientes no es un obstáculo, es una señal. Una señal que te muestra qué parte de tu vida necesita atención, dirección y fortaleza. Yo lo viví. Hubo un tiempo en el que trabajaba sin descanso, perseguía metas y cargaba con responsabilidades que parecían interminables. Por fuera parecía sólido, pero por dentro estaba cansado, irritado y con la sensación de que nadie entendía lo que yo estaba sosteniendo. Y en ese cansancio emocional cometí errores. Un día, después de una reunión tensa, me detuve en un pasillo vacío y por primera vez en mucho tiempo admití lo que estaba evitando. No estaba cansado del trabajo, estaba cansado de ignorar lo que sentía. Ese reconocimiento cambió mi vida.
porque entendí que la fuerza emocional no aparece al negar tus emociones, sino al enfrentarlas con madurez. La fuerza emocional no consiste en no sentir, consiste en sentir sin perderte, en reconocer tu enojo sin dejar que te destruya, en aceptar tu miedo sin permitir que te detenga, en observar tu ansiedad sin convertirla en tu identidad. No eres tu emoción, eres quien decide qué hacer con ella. Cuando entiendes esto, recuperas poder. Tu mente ya no reacciona automáticamente, empieza a responder con claridad. Y esa claridad es lo que te convierte en un hombre firme, incluso en los momentos difíciles. Muchos hombres confunden sentir con fallar. Creen que ser fuerte es estar siempre calmado, siempre seguro, siempre invulnerable. Pero la vida real no funciona así. La vida real golpea. La vida real exige. La vida real te expone. Y es ahí donde la fuerza emocional se vuelve fundamental. Porque no importa cuánto control tengas sobre tu entorno, siempre llegarán desafíos que intentarán romper tu estabilidad interna. Y si no has aprendido a sostenerte por dentro, cualquier situación externa te derribará. Trabajé con hombres de perfiles muy diferentes. Empresarios, atletas, estudiantes, padres de familia, todos con desafíos distintos, pero con un punto en común. Cuando lograban controlar sus emociones, su vida entera cambiaba. Un empresario que vivía estresado dejó de tomar decisiones impulsivas. Un atleta que se hundía en la frustración recuperó su enfoque. Un padre que actuaba con enojo aprendió a hablar desde la calma. La emoción seguía ahí, pero ellos ya no eran esclavos de ella. La fuerza emocional es un acto de honestidad. Es mirar lo que sientes y decirte la verdad sin exagerarlo ni minimizarlo. Es darte espacio para respirar antes de reaccionar. Es aprender a no convertir una emoción temporal en un problema permanente. Cuando haces esto, te vuelves estable. Y un hombre estable es un hombre peligroso para cualquier obstáculo que la vida coloque a su paso, porque ya no responde desde el caos, responde desde la conciencia. Hay algo más que necesitas saber. La soledad no amplifica tu debilidad, amplifica tu verdad. Cuando estás solo, no tienes distracciones, no tienes personas que te calmen, no tienes una voz externa que te sostenga. Y en ese silencio aparece tu mundo interno tal como es. Algunos lo enfrentan, otros huyen. Pero los hombres que se transforman son los que deciden mirar de frente lo que sienten y hacerse responsables de ello. Porque solo quien comprende sus emociones puede dirigir su mente. Y solo quien dirige su mente puede dirigir su vida. Quiero que entiendas algo con total claridad. Lo que sientes no determina tu destino, determina tu siguiente movimiento. Y ese siguiente movimiento puede acercarte o alejarte de la vida que quieres. Si decides respirar, observar y avanzar, fortaleces tu interior. Si decides reaccionar, culpar o detenerte, le entregas tu poder a la emoción. Cada día, incluso en los días más simples, estás entrenando a tu mente para ser fuerte o para ser frágil. Y ahora quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Qué emoción te está controlando hoy? ¿Y cómo cambiaría tu vida si fueras tú quien la controlara? He observado algo que muy pocos hombres comprenden a tiempo. Cuando la vida te deja solo, no te está castigando, te está llamando a entrar en silencio, y es precisamente en ese silencio donde se revela quién eres sin influencias, sin expectativas y sin la necesidad de demostrar nada. El silencio no es ausencia, es espacio. Un espacio donde puedes escuchar lo que nunca escuchas cuando estás rodeado de ruido. Porque cuando la vida se queda quieta, tú también puedes quedarte quieto. Y en esa quietud empiezas a ver con claridad lo que antes te confundía. La mayoría teme estar solo porque en el silencio aparecen pensamientos que han evitado durante años. Aparece la inseguridad, aparece la culpa, aparece la duda, aparece lo que no resolvieron, y como no saben interpretarlo, creen que algo está mal. Pero no está mal. Está saliendo a la superficie lo que siempre estuvo dentro. Y lo que aparece en silencio no aparece para destruirte, sino para ser ordenado. La soledad se vuelve peligrosa solo cuando te niegas a escuchar lo que intenta mostrarte. Yo lo viví en carne propia. Hubo un periodo de mi vida en el que el ruido desapareció. No había reuniones, no había viajes, no había conversaciones, no había aplausos. Mi rutina se detuvo y por un instante sentí que todo estaba en pausa. Pero muy pronto entendí que esa pausa era una invitación. Empecé a caminar solo por las mañanas, sin música, sin teléfono, sin distracciones. Y en ese silencio aparecieron preguntas que nunca me había hecho. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mi vida está sostenida por el ruido? Fueron preguntas duras, pero necesarias.
porque el silencio me mostró algo que el ruido jamás me habría permitido ver. Yo estaba avanzando, pero no estaba avanzando hacia mí. El silencio estratégico no es aislamiento, es dirección, es la capacidad de retirarte del mundo para volver a él más fuerte. Es escuchar tu mente sin interrupciones. Es sentir tus emociones sin máscaras. Es ver tus hábitos sin justificarte. Es distinguir qué decisiones son tuyas y cuáles son influencias externas. Cuando practicas el silencio, recuperas tu soberanía mental, recuperas tu identidad, recuperas el poder de decidir sin depender de la aprobación o la compañía de nadie. Muchos hombres viven llenos de ruido porque el ruido los distrae de sí mismos. Trabajan sin parar, consumen información sin descanso, llenan cada minuto con algo que les impide sentir. Y cuando llegan a la noche, se desploman sin saber qué hicieron realmente por ellos mismos ese día. No pueden escucharse, no pueden corregirse, no pueden organizar sus pensamientos. El ruido les da ocupación, pero no dirección. Y cuando finalmente están solos, se sienten perdidos no porque la soledad sea mala, sino porque nunca aprendieron a estar consigo mismos. La fuerza interna se construye en silencio porque el silencio te obliga a enfrentarte contigo, te obliga a mirar tu vida sin filtros, te obliga a reconocer lo que te está frenando y también te obliga a ver lo que ya no tiene lugar en tu camino. En silencio, te das cuenta de que algunas metas ya no te representan, que algunas relaciones ya no suman, que algunas rutinas ya no te sirven, y sobre todo, descubres que puedes sostenerte incluso cuando el mundo no te sostiene. La mayoría subestima este poder porque cree que avanzar significa moverse, pero avanzar también significa detenerse en el momento correcto, detenerse para observar, detenerse para reajustar, detenerse para entender hacia dónde quieres ir realmente. El silencio no te quita velocidad, te da precisión, y un hombre preciso avanza mucho más lejos que un hombre que se mueve sin dirección. La soledad también cumple otro papel fundamental. Te obliga a ser honesto. Cuando estás solo, no puedes fingir. No puedes ocultarte detrás de expectativas ajenas. No puedes culpar a nadie. No puedes escapar de lo que sientes. El espejo del silencio te muestra exactamente en qué punto de tu vida estás y quién estás eligiendo ser. Puede incomodar, pero esa incomodidad es la que te transforma, porque solo puedes reconstruirte cuando ves tus grietas con claridad. Quiero que entiendas algo esencial. Nadie puede ser tu fuerza si tú no aprendes primero a escucharte en silencio. El ruido te sostiene temporalmente, pero el silencio te sostiene para siempre. Porque lo que descubres en silencio se convierte en tu base. Y cuando la base es sólida, ningún rechazo, ninguna soledad, ninguna crítica y ninguna falta de apoyo pueden derribarte. Pregúntate con sinceridad, ¿hace cuánto no escuchas tu propia voz sin el ruido del mundo? Antes de seguir, quiero que tomes un segundo para pensar en algo. Si lo que has escuchado hasta ahora te está ayudando a ver tu vida con más claridad, si sientes que este mensaje está poniendo orden en tu interior, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Aquí compartimos herramientas reales para fortalecer tu mente, tu disciplina y tu fuerza interior. Este es un espacio para hombres que no esperan apoyo, sino que aprenden a sostenerse a sí mismos. Respira un momento, porque lo que viene ahora puede cambiar la forma en que enfrentas tus relaciones y tu identidad. He visto a muchos hombres rendir su poder personal sin darse cuenta. Lo entregan en pequeñas dosis día tras día, cada vez que permiten que alguien decida por ellos, cada vez que buscan aprobación para moverse, cada vez que esperan que alguien los valide, los motive o los reconozca antes de actuar. Y lo más doloroso es que ni siquiera lo hacen por debilidad, lo hacen por costumbre. Se acostumbraron a avanzar solo cuando reciben apoyo. Se acostumbraron a depender emocionalmente de la opinión de otros. Se acostumbraron a creer que sin acompañamiento no pueden lograrlo. Pero llega un punto en la vida en el que uno debe decidir si quiere seguir entregando su poder o recuperarlo por completo. Recuperar tu poder personal significa una sola cosa: volver a ser dueño de ti mismo. Volver a ser quien toma las decisiones, quien dirige el rumbo, quien define el ritmo y quien sostiene las consecuencias. No para demostrarlo, sino para vivir coherente con tu propia identidad. Un hombre que recupera su poder deja de moverse según lo que otros opinan. Deja de justificarse. Deja de explicar cada paso. Deja de esperar permiso. Empieza a actuar desde un lugar interno que no fluctúa con el apoyo o el rechazo del mundo. Yo lo viví en un momento clave de mi vida.
Durante años había tomado decisiones intentando agradar, convencer o asegurar que nadie se sintiera incómodo con mis movimientos. Creía que eso me hacía prudente, diplomático, inteligente. Pero lo que realmente estaba haciendo era entregarme. Estaba cediendo espacio mental, emocional y profesional a expectativas ajenas. Y mientras más complacía a otros, más me perdía a mí mismo. Un día, después de una conversación difícil en la que intenté justificar por qué quería cambiar ciertos aspectos de mi vida, me escuché a mí mismo desde afuera y me di cuenta de algo que me sacudió. Estaba pidiendo permiso para avanzar, y nadie que pide permiso puede avanzar de verdad. Fue entonces cuando comprendí que recuperar mi poder no era cuestión de fuerza, sino de decisión. Una decisión que empieza con una pregunta simple pero profunda. ¿Qué quiero yo? No lo que otros esperan, no lo que otros recomiendan, no lo que otros aprueban. ¿Qué quiero yo? Esa pregunta fue un punto de quiebre, porque me obligó a reencontrarme con mis deseos reales, no con los deseos moldeados por el entorno. Y cuando dejé de justificar mis decisiones, experimenté una libertad que nunca había sentido. La libertad de ser dueño de mis elecciones sin necesidad de explicarlas. Recuperar tu poder personal también implica dejar de depender emocionalmente de la validación de otros. No necesitas que crean en ti para creer en ti. No necesitas apoyo para moverte. No necesitas reconocimiento para sentirte suficiente. Cuando buscas aprobación, entregas tu poder. Cuando construyes tu fuerza desde adentro, recuperas tu poder. La aprobación es un regalo que puede llegar o no. Tu disciplina, en cambio, depende solo de ti. Por eso los hombres más fuertes no son los más admirados, son los más independientes de la opinión ajena. La vida te pone frente a momentos en los que nadie te acompañará. Y esos momentos no están ahí para debilitarte, están ahí para recordarte que puedes caminar solo, que puedes sostener tus metas sin que nadie las entienda, que puedes levantarte sin que nadie te aplauda, que puedes continuar sin que nadie te motive. Cuando te acostumbras a avanzar sin apoyo, te vuelves un hombre que no puede ser detenido, porque lo que te impulsa no está afuera, está dentro. Trabajé con hombres que vivían paralizados porque temían decepcionar a alguien, temían cambiar, temían avanzar solos, temían romper expectativas, pero cuando los llevé a tomar decisiones desde su propia identidad, algo extraordinario ocurrió. Recuperaron dirección, se vieron de nuevo, dejaron de sentirse pequeños, dejaron de sentirse condicionados, descubrieron que gran parte de su sufrimiento venía de vivir una vida diseñada por otros, una vida que sí funcionaba, pero no les pertenecía. Recuperar tu poder personal significa también asumir que tú eres responsable de tu camino, no tus circunstancias, no tu pasado, no la falta de apoyo, no la conducta de otros. Tú. Esa responsabilidad no es una carga, es una llave. La llave que abre la puerta a la versión más fuerte y más madura de ti mismo. Porque cuando entiendes que todo depende de ti, dejas de esperar y empiezas a construir. Quiero que entiendas esto con absoluta claridad. La vida cambia cuando tú cambias, no cuando los demás cambian. Si esperas apoyo, perderás años. Si esperas motivación, perderás oportunidades. Si esperas aprobación, perderás tu identidad. Pero si decides actuar hoy, incluso sin apoyo, incluso sin claridad completa, incluso con miedo, ahí recuperas tu poder. Y ahora quiero que te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Qué parte de tu vida recuperarías hoy si dejaras de esperar que alguien te apoye? He visto a muchos hombres quedarse atrapados en versiones antiguas de sí mismos. Viven repitiendo la misma historia, los mismos hábitos, los mismos pensamientos y las mismas decisiones, aun cuando ya no les sirven, aun cuando les hacen daño, aun cuando los mantienen pequeños. Y no es porque no quieran cambiar, es porque todavía se identifican con quien fueron, no con quien pueden llegar a ser. Pero si quieres ser tu propia fuerza, si quieres avanzar incluso cuando nadie te apoya, necesitas algo más que disciplina y estabilidad emocional. Necesitas redefinir tu identidad. Un hombre actúa según lo que cree que es. Si te ves débil, te comportas como débil. Si te ves inseguro, tomas decisiones inseguras. Si te ves insuficiente, te conformas con lo mínimo. La identidad es el marco invisible que dirige cada pensamiento y cada acción. Y la mayoría de los hombres no la elige, simplemente la heredan. Heredan la identidad que otros les asignaron, la identidad que nació de errores pasados, la identidad construida por momentos de dolor, la identidad formada por palabras que nunca debieron creer. Pero llega un día, si tienes el valor suficiente, en el que puedes decidir que tu identidad no está definida por tu pasado, sino por tu intención. Yo lo viví. Hubo un momento en mi vida
en el que me di cuenta de que estaba actuando como una versión antigua de mí mismo. Una versión que había dudado, una versión que se había conformado, una versión que creía que debía complacer, y aunque había crecido profesionalmente, internamente seguía pensando como aquel hombre que buscaba aprobación externa. Fue entonces cuando comprendí que mis resultados no estaban limitados por mis capacidades, sino por la identidad que seguía sosteniendo. Y mientras no cambiara esa identidad, todo lo que hiciera seguiría siendo pequeño, predecible y limitado. Redefinir tu identidad significa dejar de preguntarte ¿quién fui? Y empezar a preguntarte ¿quién decido ser ahora? No mañana, no cuando tengas apoyo, no cuando la vida esté más estable. Ahora. Significa asumir una nueva postura interna, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar contigo mismo. Significa mirarte con la seriedad de un hombre que sabe que su vida depende de su autopercepción. Porque depende. Un hombre que redefine su identidad deja de vivir desde la carencia. Deja de verse como víctima. Deja de verse como alguien que necesita ayuda para avanzar. Empieza a verse como alguien capaz, responsable, fuerte y dueño de su camino. Y cuando un hombre cambia su identidad, cambia su comportamiento sin esfuerzo. Se levanta diferente, camina diferente, decide diferente. Ya no espera apoyo, lo crea. Ya no espera dirección, la toma. Ya no espera reconocimiento, se reconoce. Muchos hombres creen que su identidad está fija, pero la identidad es el resultado de pequeñas decisiones repetidas, de elegir valentía en lugar de miedo, de elegir disciplina en lugar de comodidad, de elegir avanzar incluso sin claridad total. Cada una de esas decisiones es un mensaje que envías a tu mente. Este es el hombre que soy ahora. Y cuando tu mente recibe ese mensaje suficientes veces, lo cree. Y cuando lo cree, actúas en consecuencia. Trabajé con hombres que habían vivido años atrapados en versiones limitadas de sí mismos. Algunos se veían como fracasados porque habían fallado una vez. Otros se veían como inseguros porque alguien los criticó. Otros se veían como incapaces porque nunca recibieron apoyo. Pero cuando empezaron a actuar como la versión que querían ser, aunque no se sintieran listos, todo cambió. Porque la identidad no se espera, se construye. Y cada acción es un ladrillo en esa construcción. Redefinir tu identidad también implica dejar atrás etiquetas que otros te pusieron. Etiquetas de débil, inmaduro, desordenado, incapaz, problemático. Esas palabras no son verdades, son opiniones. Opiniones de personas que no viven tu vida, que no conocen tu lucha y que muchas veces no han logrado construir la suya. Un hombre que se respeta no permite que opiniones ajenas definan su interior. Decide por sí mismo quién es, qué representa y hacia dónde va. La identidad también se fortalece cuando eliges un estándar más alto para ti. Un estándar que no depende del apoyo externo. Un estándar que no baja cuando las cosas se complican. Un estándar que no cambia según cómo te sientes. Cuando defines tu identidad a partir de tus principios y no de tus emociones, te vuelves un hombre firme, estable y confiable. Y ese hombre no necesita ser empujado, porque ya aprendió a empujarse solo. Quiero que entiendas esto. No eres la historia que te contaste. Eres la historia que estás dispuesto a escribir a partir de hoy. No eres tus errores. Eres las decisiones que tomes después de ellos. No eres tus miedos, eres la valentía que elijas a pesar de ellos. Y no eres el hombre que fuiste cuando no tenías apoyo, eres el hombre que puedes ser cuando decides apoyarte tú mismo. Ahora respóndete con honestidad. ¿Qué hombre vas a elegir ser a partir de hoy y qué parte de tu identidad antigua necesitas dejar atrás para convertirte en él? Hoy recorrimos un camino que pocos hombres están dispuestos a enfrentar. Hablamos de autodisciplina, de fuerza emocional, de silencio, de recuperar tu poder y de redefinir tu identidad. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Este viaje no es teórico, no es motivacional, no es un discurso. Este viaje es práctico, es personal, es interno. Y empieza exactamente en el mismo lugar donde estás ahora. Yo, Brian Tracy, he visto a hombres transformarse por completo cuando dejaron de esperar apoyo externo y decidieron convertirse en su propia fuerza. No cuando la vida fue fácil, sino cuando la vida los dejó solos. No cuando recibieron reconocimiento, sino cuando tuvieron que avanzar sin ser vistos. No cuando alguien creyó en ellos, sino cuando fueron capaces de creer en sí mismos, aún en sus días más difíciles. La verdad es simple y contundente. Nadie vendrá a salvarte. Nadie vendrá a sostener tus metas.
Nadie cargará tus responsabilidades por ti. Pero eso no es una desventaja, es tu oportunidad. Porque el día en que entiendes que todo depende de ti, ese día recuperas un poder que nadie puede quitarte. Quiero invitarte a que conviertas este video en un punto de inflexión. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y deja tu comentario. Aquí construimos hombres capaces de enfrentar su vida con claridad, disciplina y fuerza interior. Hombres que no se quiebran cuando están solos, sino que se reconstruyen. Quiero que recuerdes esto. Tu vida no cambia cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambias tú. Y ese cambio empieza cuando decides ser tu propia fuerza, incluso cuando nadie te acompaña, porque cuando un hombre se sostiene a sí mismo, todo su mundo se sostiene con él. Y el tuyo puede empezar hoy.